¿Alguna vez escuchaste que la relación promedio en la secundaria dura unas 3 semanas? Eso es todo, solo 21 días de besos en los pasillos y notitas dobladas antes de que todo se desmorone. Pero Katie y Greg Hollander, ellos pulverizaron ese récord como si no significara nada. Intenta con 4 décadas en su lugar. Se conocieron cuando ella era una tímida estudiante de primer año y él un confiado chico de segundo. Desde ese día estaban pegados como siameses. Era ese tipo de amor del que la gente escribe poemas. Parecía intocable, como si viniera con un para siempre incorporado. Pero déjame retroceder y contarte cómo entro yo en esta historia. Soy Thomas Marsh y Katie, o Kat, como yo la llamaba, fue mi esposa durante 30 de esos años. De verdad creí que teníamos algo real, sólido. No estaba persiguiendo cuentos de hadas. Solo quería una buena vida, y por mucho tiempo sentí que eso era justo lo que teníamos. Cuando ella dio a luz a nuestra hija Joan, fue como si todo encajara. Esos primeros años fueron buenos. Yo era un hombre feliz, de verdad lo era, pero no puedes huir de los fantasmas, y Katie tenía uno. Se llamaba Greg Veras. Antes de que yo entrara en su vida, Kat y Greg eran inseparables. Toda su etapa de secundaria fueron un solo paquete. Y sí, ella le dio todo. Primer amor, primer desamor, primera vez. Todo el mundo asumía que terminarían, como todas las parejas adolescentes. Pero no fue así. No terminó. Solo se pausó. Greg se graduó un año antes que ella. En lugar de ir a la universidad, se lanzó tras el dinero. Aceptó un trabajo en un oleoducto en Alaska con su tío. Su gran plan era hacerse rico, volver a casa y casarse con Katie. Al menos eso era lo que ella me repetía una y otra vez durante nuestro matrimonio. Lo creía, lo decía como si fuera una verdad sagrada. Pero una vez que él llegó allá, todo cambió. Las cartas dejaron de llegar. Las llamadas nunca se hicieron. Desapareció. Y Katie, sola en su último año, esperó. Se aferró a la esperanza. Salió brevemente con un chico. ¿Sam? ¿Spencer? No lo recuerdo. No importaba. Su corazón seguía enredado con Greg, aunque él ya no estuviera y no respondiera. Aparentemente, él se enamoró del trabajo. Se acostumbró al estilo de vida. Empezó a vagar, a vivir como un fantasma en la carretera, convencido de que Kat aún lo esperaba para que regresara a la ciudad con un anillo y un cheque de pago. Pero nunca lo hizo. El tiempo avanzó, como siempre lo hace. Katie fue a la universidad, se graduó y nuestros caminos se cruzaron en una fiesta tranquila cuando ella tenía 24. Yo era un poco mayor, 29, pero conectamos rápido. Había algo en ella, una calma que te anclaba. Me enamoré perdidamente y creí que ella también éramos estables, cómodos. Pensé que habíamos construido algo real. Entonces, 2 días antes de nuestra boda, llegó una carta de Greg, así de la nada. El tipo decidió reaparecer. Decía que había vuelto a la ciudad y quería verla. Y Dios mío, juro que sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Katie se puso pálida. No dijo mucho, solo se quedó mirando el sobre. Pero por suerte su madre intervino y le dijo las cosas claras. Ahora tienes un futuro real. No pierdas tu tiempo con esas tonterías. Esas fueron sus palabras, directas, brutales, pero honestas. Katie dudó, pero al final siguió adelante. Se casó conmigo. Se convirtió en la señora Katja Marsh. Cuando Greg por fin apareció, ya estábamos en nuestra luna de miel. Era demasiado tarde, destrozado, tal vez desesperado. Greg se enlistó en los Marines. Y nosotros seguimos con nuestras vidas. Katie empezó a trabajar como enfermera. Yo tenía un trabajo estable como ajustador de seguros. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas y nos daba un techo. Las cosas estaban bien. Teníamos un ritmo. Pero siempre había un pequeño ruido de fondo. Una estática. Greg empezó a enviarle mensajes y ella le contestaba. Una vez le pregunté con cuidado, no quería sonar como un chico celoso, solo dije,
¿De verdad es necesario esto? Ella me dio esa mirada y respondió, «Ay, Tom, no digas tonterías. Solo es un viejo amigo. Está soltero, está desplegado, se siente solo. Solo intento levantarle el ánimo. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Los mensajes eran constantes. Sonreía al mirar su teléfono, o desaparecía en la habitación cuando él le escribía. La familia le pidió que lo dejara. Yo también, pero no lo hizo. No hasta que Greg escribió para decir que se había casado en el extranjero. Entonces, las cartas pararon, y por primera vez en mucho tiempo sentí que por fin podía respirar. Joan nació, y por un tiempo realmente sentí que, al fin, todo era nuestro. Nos convertimos en un equipo. Compramos un terreno, construimos una casa, levantamos una pequeña granja juntos, criamos a nuestra hija allí. Hubo momentos en los que pensé, está bien, lo logramos, pero la paz siempre es temporal. De la nada, empecé a notar algo extraño. Nuestras estampillas comenzaban a desaparecer. El buzón, que solía estar vacío, volvió a llenarse. Ella no dijo ni una palabra, pero yo sabía. Sabía que estaba escribiéndole otra vez, y lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que él solo andaba por ahí, jugando al héroe, cumpliendo con su deber patriótico, mientras yo estaba aquí manteniendo a flote a nuestra familia. Si querían intercambiar unas cuantas cartas, bien, ya no tenía energía para pelear por eso. Y entonces, poco a poco, empezó a mencionarlo en las conversaciones. Greg dice que vio acción en Irak. Greg fue ascendido. Greg se casó otra vez. Hablaba de él como si fuera una especie de leyenda. Yo intentaba disimular. Le dije, medio en broma, estoy casi seguro de que los marines odian que los llamen soldados. Ella se rió con esa risa suya, suave, dulce. Sí, creo que debo tener más cuidado con eso. Pero la forma en que hablaba de él dolía. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había orgullo en su voz, algo cálido, y no era por mí. Greg hizo 30 años en el cuerpo. Lo condecoraron como si fuera un maldito árbol de Navidad. Se casó 3 veces. Se divorció otras tantas. Construyó una vida que sonaba a guión de película. Acción, medallas, desamor. Mientras tanto, yo solo me hacía viejo. Me volvía predecible. Y me di cuenta de algo frío, pesado. Mientras yo me mantenía estable, Greg, en sus ojos, se volvía cada vez más brillante. Recé, de verdad lo hice, para que cuando se retirara, se estableciera en algún lugar lejano, se perdiera en el bosque o se mudara a algún rincón tranquilo de Montana, pero, por supuesto, no lo hizo. Y eso nos trae al presente, a este momento en el que el pasado aún no ha terminado con ninguno de nosotros. Nuestra hija, Joan, ya es toda una adulta. Está casada con un gran tipo, Frank Campbell. Un hombre sólido, respetuoso, trabajador. Esperan a su primer bebé y honestamente no podría estar más orgulloso. Tengo 60 ahora. Me acerco lentamente a la jubilación. Apunto a los 65, tal vez antes, si los números cuadran. He estado soñando con la paz. Mañanas tranquilas, sin despertadores. Quizás algo de pesca. Solo silencio. Katie. Katie todavía parece sacada de una revista, incluso después de todos estos años. A veces la miro sin querer. Todavía me impacta como la primera vez. Pero, ¿la paz? Sí, eso ya se había ido. Yo simplemente no lo sabía aún. Era un jueves cualquiera, nada especial. Llegué a casa del trabajo, me aflojé la corbata, listo para ponerme ropa cómoda y tirarme en el sillón. Pero ahí estaba ella, Kat, de pie en la sala, vestida para deslumbrar, maquillaje impecable, tacones, cabello arreglado. Perfume en el aire. Parecía que iba a una cita con alguien importante. «Tenemos cena a las 7», me dijo. Así, bien casual. Parpadeé. «Espera, ¿me olvidé de algo?» Mi mente empezó a repasar el calendario. No era nuestro aniversario, ni su cumpleaños,
ni el de Joan, nada me saltaba, pero le seguí el paso. Me di una ducha rápida, me puse la camisa buena, intenté verme como alguien que podía estar a su lado. La cena fue de lujo. Un lugar elegante, lleno de gente. Manteles blancos, ese tipo de sitio que ella solo elegía cuando había una razón, como una especie de antesala para soltar una bomba. Yo conocía las señales, ya había pasado por eso, así que hacia el final de la comida me recosté en la silla, la miré con calma y le dije, «¿Está bien? Suéltalo, lo que sea, dilo ya. Estoy de buen humor. No voy a perder los estribos frente a esta multitud con copas de vino. Esa es como mi cosa. No pierdo la compostura en público. El seguro me enseñó eso. Mantén la calma. No les des una reacción. Kat lo sabía de mí. Por eso, cada vez que tenía algo difícil que decir, algo que sabía que dolería, esperaba hasta que estuviéramos rodeados de velas, meseros y jazz suave. Y lo vi en sus ojos, algo pesado venía. 30 años juntos. Uno aprende a leer a alguien como se lee un mapa. Lo sentí en el estómago, ese frío, esa caída lenta, como si el piso fuera a desaparecer. Ella dudó, jugó con su servilleta. Finalmente, su voz salió, baja, lenta. «Tom, creo que deberías saber que Greg está de vuelta». El estómago se me retorció, y no era por la comida. La miré, sin parpadear. Solo esperé. Sabía que había más, siempre. Lo había, pero no dijo nada más. Solo me lanzó esa mirada, cuidadosa, como si estuviera observando una tormenta acercarse. Finalmente pregunté, ¿cómo que está de vuelta? ¿Vino de visita? Ella negó con la cabeza, apenas moviéndose. No, Tom, no vino de visita. Lo dieron de baja de los marines. Compró una casa a 2 calles de aquí. ¡Bum! Sentí el pecho apretarse como si algo se hubiera encogido de golpe por dentro. Salté intentando aferrarme a algo de lógica. ¿Y se está mudando con su... ¿qué? ¿Esposa número 3? Ella bajó la mirada. No, se divorció otra vez. Esta última le sacó una buena parte de la pensión. Apreté la mandíbula, traté de tragarlo, pero exploté. Tiene que ser una maldita broma. Me salió más fuerte de lo que esperaba. La gente en las mesas cercanas giró la cabeza. Algunos detuvieron los tenedores en el aire. Pero no era la pensión lo que me encendía. Era él, Greg, mudándose a unas pocas casas de distancia, como si no fuera nada. Necesitaba respuestas. Me incliné hacia adelante, mandíbula tensa, la voz afilada como una cuchilla. «Ya te viste con Greg, ¿verdad?» Katie se estremeció. No dijo ni una palabra, pero su cara lo dijo todo. «No te lo voy a preguntar otra vez, Katie. ¿Cuándo fue? ¿Cómo?» Bajó la mirada como una niña atrapada robando dulces y murmuró, «Ayer. Vino a casa, dijo que es nuestro nuevo vecino». El pecho se me cerró aún más, el corazón retumbaba como tambor de guerra, pero no había terminado. «¿Te lo tiraste?» y se rompió. Su cara entera se desplomó antes incluso de que las palabras terminaran de caer. «Lo hice, Tom. Pero no es lo que piensas». Me acerqué más. La voz baja, fría. «No, es exactamente lo que pienso. Mi esposa acostándose con su ex». «Así que adelante, Katie, dale sentido a esto». Ella extendió la mano por la mesa, temblando como si la que estuviera sufriendo fuera ella. «Estaba mal, Tom», dijo que tenía ansiedad, tal vez PTSD por el divorcio. Necesitaba a alguien. Yo traté de ayudarlo. Solté una risa baja, aguda, amarga. «Ah, claro. ¿Lo ayudaste con tu cuerpo?» «No. Me insultes, Katie». Su voz bajó, pero sus palabras golpearon como un puñetazo directo al estómago. «Te amo, Tom, de verdad. Pero también lo sigo amando a él. Y eso fue todo. Game over». Lo dejó entrar de nuevo. Usó su historia triste como excusa para abrirle las piernas. Apreté los puños debajo de la mesa, pero me mantuve firme. Apenas la miré a los ojos, la voz helada. «Está bien, lo hecho está.
Podemos arreglar esto, pero no vuelves a acercarte a él. Esa parte no es negociable. ¿Me oíste? Ella sostuvo mi mirada, ojos húmedos, labios temblando. Y entonces llegó la puñalada final. No puedo prometerte eso, Tom, lo amo. Y él me necesita más de lo que tú me necesitas a mí. Silencio, ni rabia, ni lágrimas, solo hueco. No dije ni una palabra más. Solo levanté la mano para llamar al mesero. La cuenta, por favor. 10 minutos en el auto. Y el silencio era como un grito que no terminaba, hasta que exploté. No aguanté más. ¿De verdad te acostaste con ese pedazo de mierda, Kat, mientras tenías esposo? ¿Qué diablos te pasa? Le lancé una mirada de lado, la voz subiendo. ¿Te acuerdas de los votos? Renunciar a todos los demás, ¿te suena? ¿O eso fue solo poesía para el día de la boda? Ella rompió a llorar. Lágrimas falsas, de esas que no llegan, hasta que los atrapan. Lo siento, Tom. Lo siento de verdad. Pero él me necesita. Nos reencontramos. No quiero perderlo. Tampoco quiero perderte a ti. Ah, qué ternura. Solté una risa seca, amarga, negando con la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Rotan? ¿Noches? ¿Él tiene los martes y jueves y yo los fines de semana? ¿Cuál es el plan, Kat? ¿Una especie de custodia emocional compartida? Ella se secó la nariz y me miró de reojo. Tranquila, demasiado tranquila. ¿Y si nos tomamos un descanso? Parpadeé. Creí que había oído mal. ¿Un descanso? ¿Me estás hablando de unas vacaciones? Sí, dijo. Como cuando tú te tomaste un año para hacer la maestría. Te fuiste, estudiaste, volviste. Y todo siguió bien. Casi freno en seco. ¿De verdad estás comparando que yo me partiera el lomo por un título con que tú caigas redondita por tu ex? Entré al camino de entrada, puse el carro en parking con más fuerza de la necesaria. Apagué el motor. Ella se inclinó. Me tocó la cara, como si eso significara algo ahora. Tom, me perdí mi último año con Greg, el último de secundaria. Se suponía que íbamos a hacer la vida juntos. Si hubiera tenido ese tiempo, tal vez nada de esto habría pasado. Solo dame este año. Déjame cerrar ese capítulo. Prometo que volveré, seré tuya otra vez, completa, mejor que nunca. Y ahí estaba, su discurso. Su déjame acostarme con él sin culpa, envuelto en celofán emocional. Por un segundo, vi rojo. Las manos me temblaron. Podía oír los titulares. Esposo explota. Fin de suburbio pacífico. En lugar de eso, la miré directo a los ojos. La voz tan fría que podría haber marchitado flores. Está bien, quieres tu año, tómalo. Pero no llames, no escribas, ni siquiera existas para mí durante ese tiempo. ¿Me oíste? Sí, susurró. Te oigo. Y entiende esto, le dije mirándola fijo. En un año puede que ya no esté aquí. Puede que regreses y no encuentres más que polvo, Kat. ¿Lo entiendes? No se inmutó. Ni un parpadeo. Solo me dedicó una sonrisa suave. Se inclinó como si todavía fuera mi esposa y me besó en la mejilla. Ya lo verás, Tom. No te vas a arrepentir. Solté una risa. Una sola. Seca, áspera, prácticamente vacía. Ya es demasiado tarde para eso. Esa noche se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Intentó tocarme como si aún fuéramos nosotros. Me di la vuelta. La piel se me erizaba solo de pensar en sus manos. No dije una palabra. Agarré mi almohada. Me levanté. Voy a dormir al cuarto de huéspedes. Ni esperé su respuesta. Me fui directo, sin mirar atrás. Y lo vi escrito en su cara, ese dolor detrás de su sonrisa. Pero por una vez no sentí lástima. Tal vez ese ardor la haría despertar, tal vez esa fantasía que estaba persiguiendo se estrellaría antes siquiera de despegar. Pero no, ninguna suerte. A la mañana siguiente me desperté con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño retorcido, ya sabes, de esos que se disuelven con el primer café. Pero la realidad golpeó primero. Entré a la cocina y ahí estaba ella.
de pie junto a la estufa, volteando huevos como si estuviera filmando un comercial, tarareando, sonriendo, brillando casi, como si su vida nunca hubiera estado mejor. Me miró como si no pasara nada, como si no estuviéramos al borde del abismo, y entonces señaló el calendario que colgaba de la pared. 6 de junio. La fecha encerrada en un recuadro negro, grueso, marcado como si gritara. Me senté despacio. El corazón se me hundió. Miré ese número sintiendo el peso de lo que significaba. 6 de junio. Día D. El día que los soldados desembarcaron en Normandía para enfrentarse al tirano, para recuperar lo que nunca debió ser robado. Y ahí estaba, yo, viendo a la mujer que juró amarme servir desayuno como si fuera una mañana cualquiera, mientras empacaba su corazón para otro. Me golpeó fuerte. Hoy no la perdí en una guerra. La perdí ante otro tipo de enemigo. Katie se acercó brincando, como si me trajera desayuno a la cama. No como si estuviera abandonando nuestro matrimonio. Sé que estás preocupado, mi amor, dijo, como si yo fuera un cachorrito frágil. Pero solo será un año. ¿Volveré? Seré solo tuya. Necesito tiempo para pensar, para aclarar mi cabeza. Esto es lo mejor. Ya lo verás. No te vas a arrepentir. Sonrió, como si me estuviera haciendo un favor. Ah, y llamé a Greg esta mañana, mientras tú dormías. Le dije que me diste luz verde. Va a venir en una hora. La miré. La sangre se me congeló. ¿Lo llamaste desde mi casa? Mientras yo dormía, ahí arriba. ¿Planeaste todo esto como si fuera un fin de semana de spa? ¿Y ahora me sirves esta mierda como si fuera desayuno en la cama? Su sonrisa se desvaneció, apenas un poco. Me incliné hacia ella. La voz baja, cortante, como cristal roto. ¿Sabes qué? Eres un tipo especial de egoísta. Quieres correr a meterte en la cama con el tipo que nunca superaste desde la preparatoria. Perfecto, pero no me vendas este cuento de hadas de es por nosotros. No estás aclarando tu cabeza. Estás limpiando tu conciencia. No respondió. Se quedó ahí, como si esperara que la habitación le aplaudiera. Seguí. ¿Crees que eres valiente por encontrarte a ti misma? No, Kat. Eres una cobarde con buen equipaje. Abrió la boca para decir algo, pero no había terminado. Déjame. Adivinar. ¿También quieres que baje tus maletas? Quizá que te despida en la puerta como si fuera tu noche de graduación. ¿Puedes bajarlas, por favor? Preguntó bajito. Me reí. Una sola vez. Frío. Ni de coña. Tú tomaste tu decisión. Así que tú y tu soldadito pueden cargar tu propio equipaje, literal y emocional. Ya no soy tu botones, no para una mujer que está a punto de meterse en la cama de otro. Sus ojos se encendieron, luego se entornaron. Él no es otro, espetó. Greg es un buen hombre, un héroe. Sirvió a su país. Sí. Y ahora te está sirviendo a ti, solté. Mientras tanto yo trabajé 30 años, me dejé la piel por esta familia. Y tú lo estás tirando todo a la basura por un tipo con una historia triste y abdominales marcados. Comenzó a arrastrar sus maletas una por una, golpeándolas con fuerza escalón por escalón, como si estuviera enojada con la gravedad. Y entonces vi el coche detenerse. El Van Greg. «Ya voy», gritó Katie. Way se volvió hacia mí. Una última vez. Nos quedamos ahí, un duelo. Ella esperando ternura, no recibió ninguna. Dejemos esto claro como el cristal, dije con la voz firme, dura, como piedra. Te vas ahora y estás fuera. Nada de llamadas, nada de mensajes, no vuelvas arrastrándote a mitad de año cuando él se aburra. No quiero verte, no quiero oír tu voz. Eres un fantasma para mí ahora. ¿Entendido? Por primera vez. Pareció realmente asustada. Como si por fin le estuviera cayendo el peso de todo. Lo entiendo, dijo apenas un susurro. Pero aún... Te amo, Tom. Se inclinó para besarme. Yo retrocedí un paso. No, no quiero tu boca sobre mí después de haberla prometido a otro. Se rompió en llanto. Luego salió corriendo por la puerta principal como una tormenta, y fue directo a los brazos de Greg, como si estuviéramos en una maldita película. Me quedé congelado en el umbral.
viéndola besarlo como si yo no existiera. Y ese beso no fue sutil, fue profundo, desordenado, como si algo me arrancara del pecho. Ese fuego, la rabia, me golpeó duro. Empezó en el estómago y subió al pecho como un maldito horno. 2 minutos después, el camino de entrada estaba vacío, y yo también. Ahí fue cuando lo entendí por completo. Ya no era mía. Mi esposa acababa de convertirse en la chica de otro. No, fui a trabajar a la mañana siguiente. No llamé para dar explicaciones. Solo dije que estaba enfermo y manejé directo a la ferretería. Compré cerraduras nuevas, cambié cada una. Reinicié el sistema de alarma de arriba a abajo. Me dio algo que hacer con las manos. Algo que no fuera solo sentarme a ahogarme en los y sí. Pero cuando terminé, todo se me vino encima. Me golpeó como un puñetazo inesperado, lanzado por mis propios pensamientos. Así que sí, hice lo que hace un hombre roto. Apagué el teléfono fijo, abrí una botella, luego otra y otra. No estaba bebiendo por placer, estaba bebiendo para desaparecer, para adormecerlo, pero el dolor no se fue, solo se volvió borroso. Cuando llegó el domingo, las botellas estaban vacías. Gracias a Dios. Me sentía al límite, mente, cuerpo, alma, como si algo me hubiera vaciado por dentro. Me arrastré hasta la cama. Me desmayé. Cuando desperté, 2 horas más tarde, alguien golpeaba la puerta, sin parar. Tropecé hasta la entrada, aún medio borracho. Abrí la puerta. Joan, mi hija, de pie ahí, con esa mezcla de horror y dolor en la cara. Mirándome como si apenas me reconociera, entró. Sus ojos recorrieron el desastre que era la casa, el hedor del alcohol, la cáscara en la que me había convertido. Su voz me atravesó directo. «Papá, ¿qué demonios pasó?» Mi cerebro era niebla, palpitante. ¿Qué quieres decir? No respondió. Solo me agarró de la muñeca y me arrastró hasta la cocina. «Siéntate. ¿Necesitas comida? ¿Café? Y luego vas a explicarme qué demonios está pasando». 1 hora más tarde, con las manos por fin firmes, el estómago lleno, le conté todo. Cada verdad fea, su madre, Greg, el llamado descanso. Parpadeó, como si no pudiera procesarlo. «Espera, mamá quiere un descanso del matrimonio para revivir su amor de secundaria. ¿Con ese tipo?» Asentí. «Sí, así es». Sacudió la cabeza lentamente. «Jesús, papá, ¿qué vas a hacer?» Ni lo pensé antes de responder. «Voy a volver a llamar al trabajo y luego voy a ver a un abogado». Sus hombros se desplomaron. «No puedo creer que realmente esté haciendo esto. Tal vez está teniendo una crisis o algo». «No sé qué está teniendo», dije seco. Me miró, de verdad me miró, y vi algo nuevo en sus ojos. Esa tristeza silenciosa que solo aparece cuando alguien que amas te decepciona profundamente. «Quisiera decirte que vayas con calma», susurró, «pero sinceramente creo que eso puede ser lo mejor que hagas». Se quedó un rato después de eso. Preparó algo de cena, me dio un abrazo antes de irse, y justo antes de salir por la puerta, se volvió. «¿Quieres saber por qué vine hoy?» La miré. «¿Por qué?», suspiró. «Mamá llamó, me pidió que viniera a ver cómo estabas». No dijo por qué, ni dónde estaba, solo asentí. «Gracias por venir, cariño. Maneja con cuidado. Llegó el lunes y cumplí mi palabra. Llamé de nuevo, me reporté enfermo, y antes del almuerzo ya estaba sentado frente a un abogado. Resulta que Katie la había cagado. Como se fue del matrimonio sin ningún motivo legal, el abogado me dijo que tenía buenas probabilidades de proteger mi pensión. Todo lo demás seguía en el aire, pero ese año sabático que ella tanto quería, tal vez me daría el tiempo que necesitaba para asegurar mis finanzas y cubrirme las espaldas. Las semanas que siguieron pasaron más rápido de lo que esperaba, y curiosamente me adapté. Había una calma extraña en el silencio, nadie a quien rendirle cuentas, nadie a quien complacer.
Se sentía como si por fin pudiera exhalar. Pero, hermano, el silencio en la noche. Eso sí que era brutal. Nada te golpea como despertarte en una cama vacía, que solía estar caliente. Y entonces llegó mediados de julio, y con él la tormenta. Un sábado por la noche decidí salir un rato. Fui a Flynn's, un lugar elegante, mejor ambiente. Estaba apoyado en la barra tomando whisky cuando entraron Greg y Katie, de la mano, riendo, cómplices, como dos adolescentes que creen que el amor acaba de inventarse. Ella tenía ese brillo, él esa vibra de tipo satisfecho. Estaban tan metidos el uno en el otro que ni siquiera me vieron. Apenas a 3 metros de distancia, yo solo observé. Lo vi a él dominar la conversación. La vi a ella seguirle el ritmo como hipnotizada. Lo miraba como si fuera algún maldito salvador. Y entonces ella se levantó para ir al baño y me vio. Su rostro cambió. La sonrisa se borró. Los ojos se suavizaron. Parecía avergonzada, como si supiera que la habían descubierto. Cuando regresó, caminó hacia mí lentamente. «Hola, Tom», dijo en voz baja. «¿Cómo has estado?» Una parte de mí quiso ignorarla. Otra quiso gritarle, pero me mantuve tranquilo, frío, pero educado. «Oh, ya sabes, lo de siempre. Mi esposa de 30 años me dejó por un idiota del anuario. ¿Cómo crees que estoy?» Ella se estremeció, pero se quedó. «Necesito entrar a la casa», dijo bajito. «Aún dejé algunas cosas personales. Intenté el otro día, pero mi llave no funcionó». Sonreí, recordando cómo forcejeó con la puerta, confundida, como si hubiera olvidado cómo funciona la vida ahora. «Sí, gata, no debería sorprenderte que tu llave ya no funcione. Tú ya no vives aquí, ¿recuerdas? Te fuiste». Se quedó helada, esa expresión triste de mentira pegada a la cara, como si no pudiera creer que el mundo no la esperó. Yo ni parpadeé. «Será mejor que regreses con tu noviecito», añadí, tan sereno como siempre. «No querrás que se ponga nervioso. Podría pensar que estás dudando. Y no queremos eso, ¿verdad?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Otra vez. Siempre lista para llorar cuando no consigue lo que quiere. Se dio la vuelta y se alejó como una actriz de telenovela. Yo volví a mi trago y se sintió bien. 2 minutos después, una mano en mi hombro. Fuerte. Me giraron antes de que pudiera ponerme de pie del todo. Ahí estaba Greg, rojo de la cara, inflado como un gorila con esteroides. «Oye, imbécil», ladró con aliento a cerveza y furia estúpida, «hiciste llorar a mi mujer, y eso no me gusta». No me moví, no pestañeé, solo lo miré directo a los ojos. «Esa mujer de la que hablas», dije lento, firme, «es mi esposa, o lo era, antes de que tú empezaras a jugar al consejero de rehabilitación con tu porquería», apretó los puños. El típico acto de tipo rudo. Yo me incliné un poco, mi voz afilada como una navaja. «¿Quieres impresionarla? Adelante, lánzate, haz un escándalo, pero ten claro esto, el minuto en que me pongas una mano encima, no vas a salir caminando de aquí. A los policías no les va a importar tu triste historia ni tu cartita de PTSD, te van a encerrar. Y yo voy a estar durmiendo en una cama de verdad, mientras tú compartes celda con alguien que se hace llamar Tank». Su mandíbula tembló. Podía ver la rueda girando en su cabeza, pero no había suficiente jugo para que arrancara. Di un paso más. Mi voz bajó. «Pura veneno. Así que aquí está tu gran elección de hombre. Me golpeas y lo pierdes todo, o te das la vuelta, te sientas y sigues fingiendo que ella te ama por algo más que como la hiciste sentir cuando estaba aburrida y amargada. Mi corazón latía como un tambor, y en el fondo de mi mente una voz gritaba: «¿Por qué diablos provocaste al oso? Te va a partir los dientes». Pero no retrocedí. Mantuve el acto de tipo duro, mientras Greg solo me evaluaba, probablemente decidiendo si yo valía una acusación de agresión, y por suerte,
El gerente del bar intervino. ¿Todo bien por aquí?, preguntó ya mirando a Greg de reojo. Greg le lanzó una mirada que podría romper vidrio, pero murmuró, «¿Todo bien?», y retrocedió. Lento, deliberado, regresando a Katie, como un perro que acaba de gruñir. 5 minutos después, pagaron la cuenta y salieron del lugar, como si nada hubiera pasado. En el camino de regreso a casa, mi mente no paraba de dar vueltas, una sola frase, sonando una y otra vez. Necesito mis cosas personales de la casa. Algo en eso no me cuadraba. Así que destrocé la casa, pasé 3 horas completas revolviendo cajones, armarios, cajas viejas, nada. Entonces abrí el cajón de abajo en su tocador. Y ahí estaban. Cartas. Docenas. Todas de Greg. Todas. Para Katie. Y fue entonces cuando la verdad me golpeó como un tren de carga. Ese año sabático que ella pidió no fue un impulso del momento. Había sido planeado. Años atrás, una de las cartas, con fecha de hace 5 años, decía: «Así ya no tengo que estar lejos de ti. Solo saber que todavía me extrañas como yo te extraño me da esperanza. Cuando esté en casa, al fin estaremos juntos. Solo encuentra la forma de deshacerte de ese esposo débil que tienes». Cada carta era peor que la anterior, algunas llenas de fantasías baratas y sucias. Otras, reviviendo recuerdos de secundaria, como si vivieran en alguna telenovela adolescente. Cuando llegué a la última carta, sentí algo cambiar dentro de mí, como si se activara un interruptor. Y de repente, una vida sin Katie. Ya no parecía tan trágica, no volví a saber de ella. Hasta mi cumpleaños, 1 de septiembre. Volví del trabajo y vi algo en el porche, una olla, tapada, aún caliente, adentro, estofado de carne. Mi favorito, al lado, una tarjeta, con su letra. Tom, sé que no deberíamos hablar, pero no podía dejar pasar tu cumpleaños sin decir algo. Pienso en ti cada noche. Todavía te amo. Sé que cuando termine este año estaremos juntos de nuevo. Él se irá, y seremos tú y yo, como siempre. Por favor, no dejes de amarme, no te rindas con nosotros. Kat. Esa misma noche, Joan llamó. Había estado llamando seguido desde que su madre se fue. Después de un poco de charla ligera, se puso seria. «Papá, recuerdas que mi fecha probable de parto es en 3 semanas, ¿cierto?» «¿Cómo olvidarlo?», le dije. «Primer nieto, estoy contando los días». Hubo una pausa. «Bueno». Frank y yo cenamos con mamá y Greg la otra noche. Eso fue como una bofetada, pero ella siguió. «Mamá quiere estar en el hospital cuando nazca el bebé, y también quiere que Greg esté ahí. Sé que tú y ella acordaron no hablar por un tiempo, pero ¿estarías dispuesto a romper esa regla solo por este momento?» «Por favor, papá». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cena con Greg y Katie como si fuera alguna especie de reunión familiar perfecta? Pero no quería arruinarle el momento a Joan. «Está bien», dije con los dientes apretados. «Puede venir. Y que traiga a su nuevo novio también. Sí, está tan desesperada». «Papá», dijo rápidamente, «deja de llamarlo así. Él no es lo que tú crees. De verdad, hace feliz a mamá. No la veía brillar así». Desde hace años, eso fue todo. Mi temperamento explotó. Tu abuela lo llamó basura hace 30 años. Y adivina qué, tenía razón. Y ahora tú lo defiendes. Cenando con él como si fuera parte de la familia. ¿Qué sigue? ¿Vas a empezar a llamarlo papá también? Solo avísame con tiempo para saber cuándo vomitar. Ella se quedó en silencio. Y luego dijo suave, «Papá, no quise decir eso así. Entiendo por qué estás enojado. Lo siento. La corté en seco. Olvídalo. Tengo algo en el horno. Te quiero», alcanzó a decir antes de colgar. Y en ese momento me golpeó. Esto no iba a volver a ser como antes. Mi antigua vida se había ido. Y era hora de dejar de esperar como un perrito herido. Primer paso. Empecé a mover activos, vender cosas, cambiar cuentas,
hacer todo lo posible para reducir mi patrimonio neto. Segundo paso. Regresé a la oficina de mi abogado y pregunté exactamente qué podía proteger legalmente y qué seguía siendo vulnerable. Tercer paso. Compré una pistola eléctrica. Puede sonar exagerado, pero si Greg me volvía a acorralar, no iba a depender de palabras. Cuarto paso. Reservé un viaje solo a Las Vegas para octubre. Necesitaba salir. Reiniciar mi mente. Quinto paso. Me inscribí en unas apps de citas, buscando a alguien que supiera lo que es la lealtad, alguien que no siguiera colgada de su amor del instituto. En cuanto al tema legal, el abogado lo dejó claro. Como Katie se había ido voluntariamente y estábamos legalmente separados, yo tenía más margen del que pensaba. La distribución de bienes seguía siendo complicada, pero mi pensión parecía que podía mantenerla fuera de alcance. Eso lo cambió todo. Ya no estaba atrapado, tenía opciones. Y entonces llegó el gran día. Joan dio a luz. Estaba en el trabajo cuando entró la llamada. Mi secretaria contestó y luego asomó la cabeza por la puerta. «Es Frank», dijo. «Eres abuelo. Dejé todo. Corrí al hospital. Encontré la habitación de Joan y empecé a bajar por el pasillo. Y a medida que me acercaba, escuché voces del otro lado de la puerta, la voz de Joan primero. «¿Mamá? ¿Todo esto es una locura? ¿De verdad estás lista para tirar a papá por Greg?» Y luego, la de Katie. «Serena, como siempre, no te estreses, cariño, no estoy perdiendo a tu padre. Él me ama demasiado como para alejarse. Greg es increíble. Estar con él es como volver al instituto, solo que ahora realmente podemos dormir juntos. Me trata como a una reina. Nunca he tenido sexo tan bueno en mi vida. Lo voy a extrañar cuando regrese con tu papá». Joan sonó horrorizada. «Mamá, por favor, no me hables de esas cosas. Lo entiendo, Greg parece genial y ustedes dos se ven felices, pero quiero que mi hijo tenga abuelos estables. No quiero todo este caos. Vuelve con papá. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde». Sí, a veces puede ser aburrido. Y no es Greg, pero es leal, es un pilar. Nunca te dejaría. Luego hubo una pausa. La voz de Joan, de nuevo, más suave, más urgente. «Tengo miedo, mamá, vas a perderlo. Y no lo vas a ver venir». La respuesta de Katie Melo. «No tienes que preocuparte, cariño. Cuando este pequeño romance con Greg termine, tu papá me aceptará de nuevo. Siempre lo hace». Y en ese momento supe que no entendía. No entendía quién soy ahora, ni lo que está por venir. Pensaba que todavía era el tipo que se quedaba esperando, rogando por las migajas. Pero ya no. Entré en la habitación del hospital con una sonrisa falsa pegada en mi cara. «Hola, mamá», dije lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Felicidades por el nuevo bebé, ustedes dos deben estar en las nubes». Ni siquiera miré a Katie. Fui directo hacia Joan. La abracé, me quedé un poco más de lo usual. Sí, fue un gesto petty, pero no lo voy a negar, se sintió increíble. Katie me miró con esa mirada, la que podría hacer que se agriara la leche, pero Joan se iluminó como una niña en Navidad. «¿Lo has visto ya, papá?», me preguntó sonriendo. «No aún», dije. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien primero». Katie rompió el silencio con esa voz fría y cortante que solo usa conmigo. «Hola, Tom, ¿cómo estás?». Le eché una mirada rápida, como si mirara a un extraño, y volví a mirar a Joan, preguntando sobre el parto, el nombre del bebé, cualquier cosa, menos sobre ella. Entonces Joan dijo: «Frank y yo decidimos. Lo vamos a llamar Thomas como tú, papá». Me quedé congelado. No dije una palabra. Creo que me olvidé de cómo respirar por un segundo. Mientras tanto, la cara de Katie se desplomó, como si alguien la hubiera desenchufado. Musitó algo sobre ir a ver al bebé antes de salir rápidamente de la habitación. Una vez que se fue, tomé las manos de Joan, me senté a su lado y dejé caer la máscara. «Cariño», dije, mi voz más suave ahora. «Sabes que las cosas con tu mamá y yo no se van a arreglar». Lo vi golpearla,
como un golpe al estómago. No, papá, no digas eso. Ella volverá, solo está confundida. Te ama. Sacudí la cabeza lentamente. Quizá me haya amado una vez, pero nunca fui suficiente, no para ella, y ahora creo que estamos cerca del final. Sus ojos se abrieron, sorprendida. ¿Qué quieres decir? La miré con una sonrisa triste. Quiero decir que estoy alineando las cosas y cuando lo haga, voy a pedir el divorcio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, le pedí que te rogara que la aceptaras de nuevo. Pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Asentí. Sí, lo es. Las cosas que hizo no se desvanecen, pero no le digas nada aún, ¿de acuerdo? Asintió y me dio un beso en la mejilla. Charlamos, un poco más, evitando cualquier tema sobre Katie o Greg. Un rato después, le dije que pasaría mañana y la dejé descansar. Al salir, pasé por la sala de bebés y encontré a mi nieto dormido, envuelto como algo salido de un sueño, pequeño. Tranquilo, mío. Mientras estaba allí, Frank apareció con una sonrisa orgullosa. Se metió entre yo y la vista de Katie y Greg, tomados de la mano como si estuvieran en el baile de graduación. Me entregó un cigarro. Aquí, papá. Enciéndelo. Te lo has ganado. Lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Le di una palmada en la espalda. Gracias, hijo. Lo guardaré para más tarde. Miré a Katie y Greg, todavía aferrados el uno al otro como adolescentes. Me dio náuseas. Oye, Frank, dije bajando la voz, volveré mañana cuando esté más tranquilo y el aire huela mejor, si me entiendes. Asintió, con los labios apretados. Lo entiendo, papá. No te culpo. Justo cuando me giré para irme, oí su voz detrás de mí, suave, casi nostálgica. Tom, ¿recuerdas cuando trajimos a Joan a casa desde el hospital? Parece que fue ayer. No sé en qué momento pasó el tiempo. La miré, seguía sujetando la mano de Greg y seguí caminando. No dije una palabra. Llegó octubre y sorprendentemente se convirtió en el mejor mes que había tenido desde que Katie se fue. Volé a Las Vegas. Al principio solo era para gastar algo de dinero y llamarlo reducción de activos, pero el viaje terminó dándome mucho más que eso. Conocí a alguien, se llamaba Miranda, quizás tenía unos 50, era elegante, segura de sí misma, todavía en el juego, si sabes a lo que me refiero. Me dijo que algunos hombres específicamente querían mujeres mayores. Resulta que yo era uno de ellos. No era barata, pero maldita sea, me hizo sentir que importaba, como si no fuera invisible. Era la primera vez en años que sentía algo cerca de estar vivo. Era inteligente también, hacía preguntas, realmente escuchaba. Al final de la noche, probablemente sabía más sobre mi matrimonio de lo que mi terapeuta jamás habría sabido. Cuando se preparaba para irse, me acarició la cara y dijo, «Tom, solo te he conocido unas horas, pero puedo decir que eres uno de los buenos. He conocido miles de hombres, y quizás a 5, que realmente respetaría. Tú eres uno de ellos. No dejes que esa mujer te destruya. No te merece. Si alguna vez vuelves a la ciudad, búscame». Sus palabras se quedaron conmigo, tocaron algo profundo. Por primera vez desde que Katie se fue, no la extrañaba, ni un poco. Cuando regresé, llamé a mi abogado y le dije que empezara con los papeles. El divorcio iba a suceder. También contraté una firma privada por consejo de mi abogado para investigar el pasado de Greg Hollander, su secundaria, su servicio militar, todo. La firma era cara, pero no me importaba. La mitad de eso saldría de la parte de Katie de todos modos. Prometieron entregarme el informe completo antes de Navidad. Luego le pregunté a mi jefe sobre un traslado a otra sucursal fuera de la ciudad. Se sorprendió. Siempre había dicho que no me iría, pero eso era antes de que tuviera algo por lo que quedarme. Ahora no tanto. Dijo que lo averiguaría. Llegó Acción de Gracias. Joan me llamó una semana antes. «Papá, ¿vendrás a cenar?», pregunté lo obvio. «¿Estarán tu madre y el Slug ahí?», vaciló. «Sí, estarán». Ni parpadeé. Entonces colgué.
Esa misma tarde mi teléfono volvió a sonar. Primero mi cuñado, luego Frank. Me preguntó si podíamos reunirnos, solo nosotros. 2. Escogimos un bar tranquilo en las afueras de la ciudad. Esa noche Frank se veía alterado, tenso. En cuanto nos sentamos, pedí 2 scotches dobles. Al principio no dijo mucho, solo se frotaba la nuca, como si tuviera demasiadas cosas rondando en su cabeza. Me recosté y le di espacio. Finalmente, habló. «Papá, no lo vas a creer. Joan y Katie se han vuelto locas. Es todo Greg. Greg. Aquel Greg. Pensarías que el tipo es una especie de celebridad, como el tipo de 2X, el hombre más interesante del mundo. Es una locura». Tomó un largo trago de su copa y continuó. «Y sé lo que estás pensando, que estoy aquí para intentar convencerte de ir a la cena de Acción de Gracias, pero no. Vine porque necesitaba hablar». Me incliné un poco. «Así que, déjame adivinar, no estás exactamente del lado de Hollander». Su mandíbula se tensó. Este tipo es un narcisista. Todo se trata de él. Habla como si fuera el regalo de Dios. Honestamente, tengo una lista más larga de cosas que quiero llamarlo, pero estoy tratando de mantenerlo. PG. Hizo una pausa. Luego se vio un poco culpable. «Perdón, papá, no quería hablar mal de ella así». Le hice un gesto. «Está bien, no me ofende. Pero dime, ¿cuándo dejaste de llamarla mamá?» Miró su copa y por primera vez vi el dolor detrás de sus ojos. «Probablemente lo hayas notado. Nunca hablo de mis padres y siempre aprecié que nunca me preguntaras. Pero mi mamá le fue infiel a mi papá. Lo dejó. El tipo nunca se recuperó. Se emborrachó hasta casi morirse. Luego ella y su novio murieron en un accidente de coche. Se detuvo un momento, apretó la mandíbula. Yo no trato con infieles, papá, y ahora que Katie se ha unido a ese club, ni siquiera puedo mirarla sin sentirme enfermo. Sonrío por Joan, pero me está devorando por dentro. Dejé que eso se asentara. No tenía idea. De repente, todo empezó a tener más sentido. Su frialdad, su ira, la forma en que la protegía. Luego le pregunté en voz baja y seria. «Dijiste que te preocupaba algo en concreto». Tomó un respiro, bebió el resto de su copa y pidió otra antes de responder. «Probablemente me vas a odiar por decir esto, pero tengo que ser honesto. Ese viejo dicho, de tal palo, tal astilla, no puedo dejar de pensarlo. Si Katie está aquí glorificando la infidelidad, ¿cuánto tiempo hasta que Joan piense que está bien empezar a probar a alguien más también?» Eso golpeó fuerte. Miré mi copa y dejé que la idea se asentara. No podía decir que estaba equivocado. Finalmente dije, «No pierdas la esperanza todavía. Todavía tengo algunas cartas que jugar. Y a partir de enero, las cosas van a empezar a cambiar. También, y manténlo entre nosotros, tengo algo planeado para Navidad. Algo solo para ti y Joan. Los demás no tanto». Frank esbozó su primera sonrisa de la noche. Pasó los siguientes 15 minutos tratando de sacarme detalles. Yo solo sonreí y tomé un sorbo de mi bebida. Cuando nos levantamos para irnos, le di una palmada en el hombro. «Oye, ¿no olvidas algo?». Me miró confundido. «¿Olvidar qué?». «Se supone que debías rogarme para que fuera a cenar en Acción de Gracias. Vamos, suéltalo». Se rió y finalmente se relajó. «Está bien, papá. Por favor, ¿puedes ir a la cena de Acción de Gracias?». Negué, con la cabeza sonriendo. «No, pero aprecio el gesto. Joan me llamó 2 veces más esa semana, prácticamente suplicando que reconsiderara. Finalmente, tuve que explicárselo. Cariño, tu madre pidió 1 año de no contacto. Yo se lo di. ¿Ves? Lo rompí por el nacimiento de Thomas, y eso es todo. No me voy a sentar a comer pavo con la mujer que destrozó nuestro matrimonio, ¿me entiendes? El día de Acción de Gracias llegó y se fue. Calenté una cena congelada y vi fútbol solo. Sí, estuvo tranquilo, sí, un poco solitario, pero mejor que fingir que todo estaba bien mientras Katie y Greg jugaban a ser una familia en la cabecera de la mesa. Luego llegó diciembre, trayendo otra ronda de tensiones festivas, pero esta vez tenía una mentalidad diferente.
porque este diciembre no era solo otro hito miserable, era el final del camino. Irónicamente, diciembre vino cargado de regalos. Primero, mi empresa me ofreció un traslado a Spokane, comenzando en enero. Acepté sin dudarlo. Segundo, el informe de los investigadores privados sobre el señor maravilloso finalmente llegó a mi escritorio y era todo lo que esperaba. 3 exesposas que lo dejaron por engañar, 2 hijos de mujeres con las que nunca se casó y todavía pagando pensiones alimenticias. La cereza del pastel, lo degradaron al final de su tiempo en el cuerpo de E8 a E6. El tipo era una advertencia ambulante. Lo mejor de todo, los papeles de divorcio de Katie estaban programados para llegar a su buzón el primer día hábil después de Navidad. Eso sí que me puso en el espíritu navideño. Llamé a Joan para preguntar sobre los planes de Navidad. Estaba emocionada. Dijo que toda la familia estaría allí y me rogó que fuera. Le pregunté la única pregunta que importaba. ¿Estará Greg allí? Hubo un momento de silencio. Luego, molesta, dijo: «Sí, papá, él estará, y honestamente, deberías acostumbrarte. Él es parte de la familia ahora. ¿Te guste o no?» La interrumpí. Mi voz era tranquila pero firme. «Tienes razón, no me gusta, ni un poquito, pero por el bien del bebé iré», suspiró, sorprendida. «¿De verdad?» «Gracias, papá. Esto significa todo. Harás muy felices a todos», sonreí para mí mismo, pero no dije nada, porque sabía algo que ella no. No todos se irían de esa Navidad felices. 2 días después, tras un largo turno, llegué a casa agotado. El teléfono sonó. Respondí sin pensar. «¿Sí?» Silencio al otro lado, como aire muerto. Estaba a punto de colgar cuando lo escuché. Tom. Su voz suave, demasiado suave. Era Kat. Me tensé. Cada parte de mí se quedó quieta. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo?» «No, estoy bien», dijo, callada y culpable. «Solo quería agradecerte por haber aceptado ir a Navidad. Sé que metí la pata, sé que te lastimé, Tom. He estado pensando en eso mucho. El día de Acción de Gracias fue horrible sin ti. Supongo que no me di cuenta de cuánto significaron esos 30 años hasta que la interrumpí. No iba a dejar que se fuera por ese camino nostálgico de recuerdos». «Sí, Katie, eso es conmovedor, muy dulce. Me alegra saber que finalmente estás pensando en los escombros que dejaste atrás. Pero no nos hagamos ilusiones». Me levanté, caminando lentamente. «Te dije cuando te fuiste con el chico del amor que no habría contacto. Romperé esa regla. Una vez por Navidad, eso es todo. No empieces a pretender que esto es algo que no es». No dijo nada, solo respiró en el teléfono. «Bueno, ya está. Dijiste tú, gracias, genial. Ahora ve y quédate con tu nuevo hombre en tu casa de muñecas. Nos vemos el 25, y esto es todo por esta conversación». Colgué. Mi mano se quedó en el receptor unos segundos, el corazón latiendo fuerte, no por extrañarla, sino por contener toda la rabia que podría haber desatado. Sí, dolió hablarle así. Pero no fue ni de cerca tan doloroso como verla salir por esa puerta como si no fuera nada. Nada duele como eso. Diciembre se arrastró, cada día parecía más lento que el anterior, como si el tiempo mismo estuviera atascado en el tráfico. Me mantuve ocupado haciendo las compras de Navidad a paso lento, empezando a empacar para el traslado a Spokane. Incluso reservé un coche de alquiler para el viaje cruzando el país. Una mujer de la nueva oficina me contactó, muy amable, súper útil. Me consiguió algunos lugares amueblados cerca del edificio y me dijo que me mostraría personalmente los sitios cuando llegara a la ciudad. Por primera vez en meses sentí que las cosas finalmente estaban encajando. Luego llegó el día de Navidad. Llegué a la casa de Joan y Frank, abrí el maletero y tomé una bolsa llena de regalos envueltos. Cuando entré, ¿quién estaba ya allí? Katie y su leal perro guardián, Greg. Joan corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Vaya, no estaba segura de que vinieras. Esto es una gran sorpresa», dijo sonriendo, antes de desaparecer de nuevo hacia la cocina.
sonreí, manteniéndolo ligero. Si supiera lo que está por venir, Frank me recibió en la puerta, me estrechó la mano y me quitó el abrigo. «Oye», le dije, «¿te importa si voy a ver al pequeño?». Asintió. «Claro, está dormido en la guardería». Me dirigí por el pasillo y abrí la puerta con cuidado. Ahí estaba mi nieto, dormido, respirando lenta y tranquilamente, pequeño, perfecto. Parecía sacado de un sueño. Me quedé ahí, en silencio, absorbiéndolo. Sabía que esta sería la última vez que lo vería así, pequeño y nuevo, antes de que todo cambiara. También sabía que no podía quedarme, no con ellos en la otra habitación. Escuché pasos suaves detrás de mí. No me giré, no hacía falta. Reconocía ese paso. Katie se detuvo junto a mí, silenciosa, como si eso significara algo ahora. Miró al bebé en la cuna como si todavía fuéramos un equipo, como si no hubiera destruido 30 años de matrimonio por un reinicio de mitad de vida. «Tenemos un hermoso nieto, Tom», susurró, como si eso hiciera que todo estuviera bien. Mantuve la mirada fija en el niño, el corazón pesado, la mandíbula apretada. «Sí, Katy, pero déjame preguntarte algo». Me giré lo suficiente para enfrentarla. «¿A quién va a llamar abuelo? ¿A mí o al payaso con el que te fuiste?» «¿O a los dos?» Ella parpadeó como si la hubiera abofeteado. «¿Por qué dirías algo tan estúpido?», me espetó. «Eres su abuelo. Siempre lo serás». Negué con la cabeza. Una sonrisa amarga apareció en mi rostro. «¿Estás segura? Porque parece que eres bastante rápida para cambiar de maridos. No puedo evitar preguntarme si el abuelo también está en tu lista de reemplazos». Se quedó en silencio. No esperé una respuesta, solo murmuré mientras me alejaba. «Ojalá tengas razón, Katy, por el bien del niño». No miré atrás, no le di la satisfacción. Las siguientes horas se sintieron como algo sacado de un sueño extraño. Frank y yo nos limitamos a hacer charla trivial, manteniéndolo ligero, mientras Joan, Greg y Katie estaban atrapados en su propia burbuja. Reían demasiado fácil, hablaban demasiado, actuaban como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Lo que más me impactó fue lo fácil que Joan parecía caer bajo el encanto de Greg, como si ni siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando. Mientras tanto, Frank parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Me incliné hacia él y susurré: «Aguanta, hijo, todo va a cambiar esta noche». Sus ojos se levantaron, llenos de esperanza. «Dios, espero que tengas razón, no puedo seguir viendo a ese payaso acurrucado con mi esposa como si fuera parte de la familia. A este paso, la próxima vez estará tomándole la mano». La cena llegó. La comida estuvo bien. Joan siempre sabía cómo hacerlo en la cocina, pero el ambiente estaba muerto. Yo me quedé callado y Frank también. El único que no se callaba era Greg, hablando de sus historias de guerra y todas las cosas valientes que hizo, típicas de una película de héroes. Lo disfrutaba. Hablaba como si estuviera audicionando para su propia figura de acción, y Katie y Joan se lo tragaban todo, como su pequeño club de fans. Yo me quedé ahí, asintiendo, masticando, sintiendo la náusea subir cada vez que Greg se llamaba a sí mismo disciplinado o humilde. Después de la cena, Joan sacó al bebé a la sala de estar, y todos nos reunimos alrededor. Miré la escena. Frente a mí, mi familia rota, sentada junta como si nada estuviera roto. Supe entonces que esta sería la última fiesta navideña como esta a la que asistiría. Luego llegó la hora de los regalos. Joan los repartió con una sonrisa, como si todo fuera normal. Katie recibió un suéter gris suave. Greg recibió una tarjeta de regalo genérica, probablemente de alguna tienda de artículos deportivos. Yo, por mi parte, obtuve una corbata básica, sencilla, de tienda. Sentí que era una metáfora de cómo me veían. Práctico, predecible, y solo allí Frank, John y el bebé abrieron sus regalos a continuación. Joan reía con entusiasmo. Frank, en silencio y con modales, interpretando el papel, pero distante, desconectado. Luego todo se quedó en silencio.
Todas las miradas se volvieron hacia mí y la bolsa que había traído. Me levanté lentamente. Aclaré mi garganta y pensé en cerrar esta hermosa Navidad con unos regalos que creo que cada uno de ustedes realmente merece. Saqué de la bolsa un sobre grande y lo entregué a Joan y Frank. Joan rasgó el envoltorio como una niña. Frank permaneció inmóvil, cauteloso. Joan sacó los papeles y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par y luego brillaron. «Oh, Dios mío», exclamó. «Papá y mamá nos pagaron la casa sin hipoteca. Podemos mudarnos de este alquiler. No puedo creerlo». Frank seguía en shock. Miré a Katie. Estaba rígida en su asiento, con la mandíbula apretada. Se giró lentamente hacia mí, con los ojos llenos de preguntas. «¿Por qué harías esto, Tom?», preguntó, su voz aguda con sospecha. «¿Dónde vas a vivir?». La miré directamente a los ojos, sin sonreír, sin suavidad. «No te preocupes». «Por mí, Katie, lo tengo cubierto». Luego saqué una caja más pequeña de la bolsa. «Este es para ti». Por un momento, un leve destello de algo apareció en su rostro. Quizás esperanza. Desempacó cuidadosamente el envoltorio, abrió la caja y encontró una delicada pulsera de plata descansando dentro. La levantó, confundida. «Es hermosa», dijo. Me incliné hacia ella, con la voz baja pero clara. «Mira dentro, Kat». La hice. «Grabar». Le dio la vuelta y cuando vio la inscripción, su boca se abrió un poco. No habló. El interior decía: «Gracias por los mejores 30 años de mi vida». Greg parecía como si hubiera mordido un limón podrido mientras ella leía la tarjeta. Katie se volvió hacia mí, confundida. «Tom, gracias, es hermosa, pero ¿por qué no la firmaste con amor?» Bebí un sorbo de mi bebida, tranquilo. «No se me olvidó, Kat. Simplemente no me apeteció mentir». Parpadeó sorprendida. «Mira el amor. Se ha ido desangrando durante meses. Esa pulsera», hice un gesto hacia su muñeca. «No es un regalo, es una despedida. Un pequeño recordatorio brillante de lo que tiraste por ese payaso de allá». Silencio pesado. Incluso Joan no respiraba. Volví a meter la mano en la bolsa y saqué otro sobre. Se lo entregué. «Esto es para ti», dije con calma. «Son los papeles de divorcio. Ya están listos. ¡Felices fiestas!». Joan jadeó. El rostro de Katie se retorció, como si no pudiera decidir si llorar o gritar. Yo mantuve un tono casual, profesional. «Dentro hay una tarjeta. Te agradezco los buenos años por nuestra hija. También incluí un cheque por 109 $. Eso es lo que queda de nuestros bienes compartidos. Usé el resto. Supongo que todos gastamos las cosas de manera diferente, ¿eh?». Me incliné un poco más cerca. «La casa es mía. ¿Tú te fuiste?». «Eso también está por escrito. Tal vez quieras leerlo antes de empezar a jugar a la sufridora». Luego me dirigí a Greg, quien estaba visiblemente apretando los dientes. Sacó otro sobre y se lo entregué. «Este es el expediente completo, los antecedentes, todo lo que tu héroe no te contó. Léelo juntos. Podría ser romántico». Finalmente, Greg explotó. «Maldito hijo de perra, te voy a eliminar. No esperé». Hice un gesto con un clic y un zumbido. Cayó al suelo como un saco de ladrillos. Joan gritó. Katie se levantó de su asiento. Yo caminé hacia él. Lo golpeé nuevamente. ¡Sas! «Duele, ¿verdad?», dije parado sobre él. «Ahora sabes lo que se siente estar 30 años con alguien y perderla por un tipo bruto con una historia triste. Sucks. Katie?» Katie sollozaba como si eso cambiara algo. «Sí, lo sé», dije, girándome hacia ella. «Soy aburrido. No soy como tu G.I. Joe, pero él te hace cosquillas, ¿verdad?». Lo golpeé nuevamente. Él se sacudió como un insecto bajo una bota. Sonreí. «Esto nunca se hace viejo». Katie temblaba, sollozaba, jadeaba por aire. «Esto no es lo que debía pasar», dijo entre lágrimas. «Yo iba a regresar en junio, Tom. Te amaba». «¿Sí?», dije levantando una ceja. «Pues adivina qué, Katie. No, soy tu plan B. Quemaste el puente y orinaste sobre las cenizas». Joan se movió para abrazar a su madre. Yo ni parpadeé. Greg gruñó. Frank finalmente dio un paso adelante, incómodo pero serio. «Papá, basta. Vas a eliminarlo». Miré a Greg.
No valía la pena eliminarlo, solo valía la pena mostrarle lo que era tocar fondo. Asentí y di un paso atrás. «¿Está bien?», dije, en voz baja. «Ya terminé. Gracias por los recuerdos y por el disparo de advertencia, recordándome no confiar nunca más en él para siempre». Katie y Joanne me miraban como si nunca me hubieran visto. No lo habían hecho. Frank me entregó mi abrigo. No dijo mucho, solo me lo dio con una pequeña sonrisa. Entendió. Antes de salir miré a Joanne. Realmente miré. Tenía miedo en los ojos. Primera vez en toda su vida. «Joanne», dije con calma, «toma esto como lección. Si alguna vez haces lo mismo que hizo tu madre, perderás todo: esposo, hogar, paz y peor de todo, tu alma». Caminé hacia la cuna. El pequeño Tom me miraba con los ojos bien abiertos. Le acaricié la mejilla una vez. «Adiós, pequeño. Tal vez algún día, pero no contemos con ello». Luego me dirigí hacia la puerta. Sigo calmado, sonriendo. «Feliz Año Nuevo». Mientras me dirigía hacia el coche, escuché, débil al principio, pero lo suficientemente claro como para detenerme en seco. Una voz desde dentro de la casa, rota y quebrada. Era Katie. O había reaccionado al despertar de su aturdimiento, o el payaso finalmente entendió lo que acababa de ocurrir. Pero podía oírla gritar, llena de pánico: «No está pasando. No me puede estar pasando a mí». No reaccioné. Deslicé al asiento del conductor, encendí el motor. Las Vegas no estaba tan lejos del camino hacia Spokane. Pensé que tal vez pasaría por allí y vería a Miranda nuevamente. Cerraría algunos cabos sueltos antes de comenzar de nuevo. Al dar marcha atrás por el camino de entrada, Frank salió al exterior, sonriendo como si acabara de presenciar la justicia en tiempo real. Me saludó con la mano. Asentí y respondí con un gesto. Luego giré el volante hacia el oeste y pisé el acelerador. Ya no más dramas, ya no más pretensiones. Solo el camino, el horizonte y el próximo capítulo esperando.